Bueno, teníamos planificado iniciar esta charla que tiene que ver con la gestión emocional para profesionales de la prevención. Vamos a iniciar por la salud de todos y todas el tiempo. A medida que se vayan uniendo, vamos comentando y al final vamos a estar respondiendo las preguntas que ustedes tengan. Bueno, primero que todo agradecer a Lorenzo Gómez por la invitación al Colegio de Higiene y Seguridad de Argentina. Bueno, me voy a presentar, mi nombre es Luciana Araujo, yo soy psicóloga, me desempeño en el ámbito laboral. Además, actualmente me desempeño como investigadora en temas de prevención y a través de la consultoría de HLS, que es de Servicios Líderes en Salud, estoy trabajando como consultora internacional para Argentina, España, en donde he brindado asesoría técnica en temas de prevención para aseguradoras de riesgos del trabajo, así como en la evaluación de riesgos psicosociales en distintos centros de estudio de España. Y también trabajo en el ámbito sanitario en Uruguay. Yo soy uruguaya y bueno, les agradezco a todos ustedes que se están uniendo a esta charla para hablar un poquito de lo que tiene que ver con la gestión emocional dentro de las distintas organizaciones donde nos desempeñamos y frente a esta pandemia que estamos transitando, ¿sí? Que esto genera muchas emociones, mucho miedo, mucha incertidumbre. Y bueno, en esta media hora vamos a tratar de poder hablar de algunos temas que tienen relación con esto y también poder transmitir algún plan de acción con algunas herramientas específicas para que ustedes puedan desarrollar en sus lugares de trabajo. ¿Tá? Cuando hablamos de la gestión emocional, tenemos que situarnos en lo que tienen que ver los riesgos psicosociales en el trabajo. Sin extenderme mucho en esto, porque ya hemos tenido una charla de una colega al respecto, decir que los riesgos psicosociales tienen que ver con aquellas características de las condiciones de trabajo y de la organización de trabajo que pueden ser perjudicial para la salud. ¿Sí? En estos momentos no nos podemos olvidar que esta organización del trabajo frente a un momento de la pandemia hace que esto pueda tener consecuencias a mediano y largo plazo y también tratar de poder brindar algunas herramientas dentro de los equipos de trabajo frente al miedo, ¿sí? Que esto hace bajar no solo el rendimiento, sino también estamos hablando de que son personas las que trabajan día a día y que, bueno, tenemos que cuidar la salud tanto a nivel físico como a nivel emocional, ¿sí? En este contexto mundial que estamos transitando, estamos los profesionales de la prevención de riesgos laborales, ¿sí? En donde desde nuestro rol tenemos que intermediar entre la empresa y los trabajadores y ahí se pueden generar un montón de situaciones en donde tenemos un ámbito de intervención determinado y tenemos que saber que nosotros no podemos controlar a las personas que no están dentro de la organización, por supuesto, y que nosotros podemos brindar todas las herramientas frente a este momento y dentro de un plan de contingencia, pero tenemos que saber hasta dónde podemos llegar y cuál es, dentro de nuestro rol de trabajo, cómo vamos a gestionar la crisis en estos tiempos de COVID, ¿sí? Entonces, para eso pensemos, nosotros en Uruguay hablamos de que comienza el año cuando llega el último ciclista, ¿sí? Pero este año ese último ciclista no ha llegado aún. Entonces tenemos que pensar de alguna manera que dentro del ámbito del trabajo, ese pelotón de ciclistas que están preparados, que serían los profesionales de la prevención, que tienen que ir empujando este plan de contingencia para que
poder transitar esta situación y llegar a nuestra meta, que es que los trabajadores y trabajadoras no pierdan su salud en el camino y podamos ejercer nuestro trabajo y nuestra tarea profesional. Para eso tenemos que gestionar algunas cosas dentro del ámbito de la prevención, ¿sí? Y tenemos que pensar que en ese pelotón, en este ejemplo que estoy poniendo, los integrantes de los equipos ganadores son los que confían sin reservas los unos entre los otros, ¿sí? Y son aquellos los que les permiten desempeñar su trabajo con precisión. Cuando esto no sucede, los pequeños errores se acumulan y se conduce a que hayan problemas y que en realidad se pueda generar un caos organizado, que esa no es hacia dónde queremos llegar. Por eso tenemos que, dentro de este momento de incertidumbre, tener en cuenta 4 peligros que se pueden generar dentro de la empresa, ¿sí? Y que tienen que ver los fallos en la ejecución, las crisis de confianza, la pérdida de concentración y el miedo que esto genera, por supuesto, ¿sí? Porque todos estamos transitando una situación que no es natural, que no es cotidiana y a la cual todos juntos tenemos que unir nuestros esfuerzos para poder salir adelante. Estos fallos en la ejecución pueden estar relacionados sobre, dentro de la crisis, generar una estrategia que puede ser el plan de contingencia, en donde hay personas que pueden llegar a cumplir con el plan y otras que no, ¿sí? Pero la mayoría van haciendo los esfuerzos para que esto suceda. En momentos de incertidumbre, las crisis de confianza se da, la confianza se desploma muchas veces dentro de la organización y esto tiene que ver con la comunicación que se ejerza, ¿sí? Por otro lado, también la pérdida de concentración tiene que ver con la cantidad de tareas que vamos haciendo al mismo tiempo y la sobreexigencia, que esto genera una carga mental y emocional para los equipos de trabajo también. Y cuando hacemos más de una tarea a la vez, sabemos que podemos cumplir con el 50% del trabajo. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Y también que el miedo dentro de esta recesión económica provoca una recesión psicológica, ¿sí? El miedo a perder el empleo, a no poder cumplir con las obligaciones, ¿sí? La presión se acumula dentro de los equipos de trabajo y esto termina de alguna manera pasándonos factura a nivel emocional y que después nuestro cuerpo físico también lo manifiesta, ¿sí? A través de distintas patologías como pueden ser los problemas de columna, por ejemplo, los dolores en todo el cuerpo, ¿sí? Que están provocados por la ansiedad y por la angustia propia de este momento, ¿sí? Entonces tenemos que pensar que como desde las estrategias que podemos implementar dentro del ámbito de la prevención tienen que ver con poder vencer esta etapa de montaña en la cual nos encontramos, ¿no? Pensando que, como ponía el ejemplo de este pelotón de ciclistas, nosotros estamos en una fase que no sabemos qué hay más allá, entonces es muy importante poder transitar día a día, ¿sí? Y tratar dentro de nuestras posibilidades llevar un mensaje claro, coherente y evitar ese caos organizado que se puede generar por las propias contradicciones que hay dentro de la organización del trabajo, donde muchas veces estamos viendo que los distintos equipos empiezan a tomar decisiones por separado y no hay una línea de acción clara para poder transitar la pandemia, ¿sí? Entonces, me gustaría contarles un poquito un plan de acción que diseñé, que estamos implementando en algunos lugares de trabajo y de repente les puede servir como herramientas a ustedes para poder practicarlo en sus lugares de trabajo y que no es algo imposible en estos momentos de crisis, ¿sí? Tiene que ver con, como les decía, bueno, así como es muy importante que los equipos tengan la protección necesaria, como las mascarillas,
en el caso de un hospital, ¿no? Los guantes, o pensando ayer, por ejemplo, que escuchaba que hablaban de los supermercados, tener todos los equipos de protección personal, ¿sí? Individuales y colectivos también. Es importante que las personas tengan un apoyo psicológico, ¿sí? Porque nadie está preparado para esto, pero sí podemos ir haciendo cosas dentro de la organización, dentro de la empresa, dentro de las instituciones, para poder ir haciendo un poco de soporte, una especie de colchoncito emocional para las personas. Esto tiene que ver con que este plan de contingencia a nivel de soporte psicosocial vaya incluido dentro del plan de contingencia general de la organización y acompañado de un plan de comunicación. Esto es muy importante. Este plan lo podemos dividir en distintas fases. Una puede ser generar un espacio de apoyo psicológico, que puede ser individual o colectivo. El apoyo psicológico teniendo en cuenta las medidas de higiene y seguridad. Por ejemplo, puede ser telefónico o utilizar la teleconsulta también para poder apoyar a los trabajadores y a las trabajadoras. Por otra parte, es importante brindar información en cómo gestionar los tiempos, aquellas personas que también tienen que readecuar su puesto de trabajo y tienen que trabajar desde sus hogares. Es importante brindar herramientas, formar a la gente de cómo tienen que preparar su espacio de trabajo, qué tiempo de desconexión tienen que tener, y que todo esto vaya acompañado también de una buena higiene del sueño, porque hay muchos cambios en relación a los hábitos, y todo esto está potenciado por el tema de la pandemia, ¿sí? Por otra parte, es muy importante que se establezca comunicación directa y con un horario también dentro de los lugares de trabajo. Todo esto pensando en las personas que trabajan a distancia, pero también aquellas personas que sí o sí tienen que ir a trabajar, que tomen las medidas de seguridad. Por ejemplo, me han comentado que se ha incrementado el uso de las bicicletas, de qué medio de transporte utilizan, cómo se protegen las personas para llegar al lugar de trabajo. Dentro del ámbito de trabajo también, de los equipos, es muy importante el apoyo que se realice, ¿sí? Sabemos que hay muchas iniciativas solidarias y en donde incluso se han incorporado distintas formas de colaboración y de apoyo mutuo, ¿sí? Eso tiene que ver con la confianza que se establece desde los equipos y el rol desde la persona que presta servicios de prevención dentro de la organización es fundamental, porque incluso estas personas, para poder generar confianza también y que esta confianza no se pierda, se pueden, a través de estos equipos que se van formando, por ejemplo, una manera de lo que estamos viendo en los hospitales es planificar la realización y la confección de nuevos equipos, a través de estas personas que también van a ser multiplicadoras, ¿sí? Llevar los mensajes, que sean personas que trabajen en conjunto con nosotros, porque tenemos que tener en cuenta que nuestro rol es asesorar, ¿sí? Desde los equipos de prevención, pero sin los trabajadores y las trabajadoras no podemos hacer nada, ¿sí? Y también nosotros desde el lugar, desde la prevención, saber hasta dónde podemos ir y cuáles son las distintas responsabilidades que hay dentro de la organización. Después, otras medidas que podemos tomar dentro de este plan de acción: podemos hacer una serie de videos en donde incorporar algunas pautas. Por ejemplo, dentro del personal sanitario lo que estamos haciendo es con alguna herramienta que tiene que ver con atención plena y mindfulness, poder utilizar, por ejemplo, el espacio que tiene que ver con el lavado de manos, que quizás sea el único momento donde la persona tiene para quitarse el equipo de protección o cambiarse, tomar una pausa, poder respirar, poder estar en calma, y en ese proceso que tiene que ser automático, pero que tiene que ser como muy consciente, poder, a través de la respiración, poder bajar los niveles de ansiedad y estrés que se van generando, ¿sí? Por otra parte,
todo esto a nosotros como profesionales de la prevención también nos puede generar enojo, impotencia, porque nos gustaría que desde nuestro rol las decisiones se tomaran de otra forma, porque sabemos lo que tenemos que hacer, sí, pero frente a las circunstancias no podemos hacerlo de otra manera. Por ejemplo, sabemos que necesitamos 10.000 mascarillas y en este momento no contamos con los equipos disponibles. Muchas personas van a venir a solicitarnos eso. Entonces, desde la escucha activa, desde la empatía, poder transmitirles que nos gustaría tener esos equipos de protección, que en el momento no los tenemos, que vamos a hacer todo lo posible para poder obtenerlos, y que estamos también dentro de la misma situación, pero nosotros estamos haciendo lo posible para poder cumplir con este pedido que es necesario frente a la protección de la vida frente a la pandemia, ¿sí? Y por eso, cuando podemos sentir cierta frustración o impotencia en cuanto a lo que estamos transitando en estas decisiones que se toman muchas veces de repente y no podemos estar de acuerdo, pero tenemos que hacer de mediadores dentro de lo que es la prevención de riesgos laborales. Sabemos que nuestro rol es poder asesorar y tener que manejar ese enojo o esa rabia que nos puede generar esos momentos, en donde también nosotros podemos incorporar algunas pautas que tienen que ver simplemente con controlar nuestras emociones, que esto tiene que ver con la inteligencia emocional, ¿sí? Y poder identificar en este momento qué es lo que estamos sintiendo. Si eso tiene que ver con el momento, por supuesto, de incertidumbre, en donde no sabemos qué es lo que va a pasar, y aceptar esa realidad que nosotros no podemos manejar, y que lo que podemos manejar es el día a día y brindar soluciones en cuanto a que también cambian las pautas, no solamente a nivel nacional del gobierno, sino que eso se traduce en las pautas de trabajo cotidianas y que no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, la constante es la incertidumbre. Aceptar eso es muy importante para evitar la frustración y poder manejar la angustia, la ansiedad que este momento nos genera. Una herramienta cortita que podemos incorporar en este momento es poder percibirnos, poder hacer algún tipo de respiración que tiene que ver con una respiración más abdominal, que puedo ir practicándola ahora, en donde me voy a ir autorregulando, y tiene que ver con parte de mi autocuidado también. Alguien puede cerrar los ojos también, pero si lo voy practicando voy a ver cómo mi estado emocional va cambiando en este momento. Yo sé que esto es muy breve. Bueno, quienes cerraron los ojos los pueden volver a abrir. A mí ya me aflojó un poco esto. Y no quiero irme mucho de tiempo, pero sí saber que tenemos que asumir distintas decisiones que vienen desde la dirección, que como técnicos se puede haber recomendado otros criterios, como le decía, pero es importante saber cuál es nuestra área de influencia, ¿sí? Para poder ver cuál es nuestro campo de acción y hasta dónde podemos llegar. Dentro de la psicología hay algo que se llama la distancia óptima, ¿sí? En donde, para no perder la objetividad, sabemos que el estrés, por ejemplo, viene cuando nosotros perdemos el control y la autonomía sobre nuestro trabajo, y eso puede perjudicar nuestra salud. En estos momentos ya las situaciones de estrés que estábamos transitando se potencian, entonces es muy importante poder, ahí nos están escribiendo, poder manejar nuestras emociones, ¿sí? Y ahí están diciendo que actualmente llevan un programa de reducción de riesgos psicosociales y ya ha realizado la etapa de identificación y evaluación de los mismos. Bueno, eso es muy importante.
Este momento igualmente, para incluir alguna metodología de evaluación, no es el recomendable. Sí, si ustedes lo hicieron previamente, ustedes ahí pueden haber identificado algunos factores que se pueden ver potenciados a futuro. Sí, lo que se puede hacer en estos momentos es realizar alguna especie de encuesta para poder ir evaluando con los trabajadores, digamos, cómo se sienten y cómo pueden potenciar también dentro de lo que es los mandos intermedios, un poco ir viendo la situación cómo se está gestando dentro de la organización del trabajo. Sobre el final, les pido que me recuerden las preguntas, ¿sí? Así puedo ir avanzando y vamos y les voy a ir contestando al final. Bueno, entonces en estos momentos, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Bueno, deberíamos tener herramientas que habiliten la gestión de nuestras emociones y sobre todo la inteligencia emocional. Todo esto es a nivel cognitivo, ¿no? Como les decía, bueno, ahí podemos incorporar estos elementos de relajación que pueden llevarnos calma a nivel físico y también a nivel mental. Y también algo que no me quiero olvidar de decir es, bueno, cómo gestionar la falta de recursos frente al coronavirus. Reconocer la realidad y hasta qué punto se puede prevenir todo en realidad, ¿no? Yo creo que en estos momentos es muy importante, así como hay algunas empresas que lo están haciendo y me parece muy bueno que se siga promoviendo, porque siempre que uno habla de los riesgos psicosociales dicen, bueno, no es el momento de hablarlo, la gente no sabe qué significa. Yo creo que es una oportunidad la crisis de cara al futuro para poder abordar los riesgos psicosociales, que esto no se confunda dentro de lo que es la salud pública con la salud laboral, porque es muy importante mostrarle a las empresas y a las organizaciones que todo esto conlleva un coste, ¿sí? Y muchas veces es la manera de poder traducirlo en números, es decir, no solamente en relación a lo que tiene que ver con las tasas de accidentabilidad dentro de las organizaciones, porque todo esto que tiene que ver con las emociones y los riesgos psicosociales, sabemos que un trabajador, una trabajadora cuando tiene un accidente, el factor humano es crucial y el factor emocional, por supuesto. Entonces, frente a la pandemia, tenemos que tener en cuenta eso. También el absentismo laboral, eso nos está indicando algo. Entonces, todas estas cifras es muy importante que las tengamos en cuenta en cuanto a los costes de la prevención, ¿sí? Y bueno, esto es un poco, como les decía, en estos momentos que podemos hacer, bueno, poder trabajar desde lo que tiene que ver la inteligencia emocional, ¿sí? Algunas claves a considerar es humanizar el trabajo. No nos olvidemos que frente a cada reclamo de una mascarilla hay una persona atrás, ¿sí? Entonces, no, la salud es el bien más preciado de las personas y en este momento toda esta crisis nos está mostrando la relevancia que tiene la salud y el cuidado de las personas en el trabajo, ¿sí? Potenciar la escucha activa. ¿Y a qué me refiero con esto? Abrazar a la persona con las palabras, ¿sí? Y me refiero a preguntarle a la persona cómo se siente, qué le está pasando, cómo la podemos ayudar y trabajar con los equipos, porque los trabajadores, como siempre decimos, conocen mejor que nosotros de su propio puesto y ellos saben las necesidades que tienen. Y frente a esta problemática, todas las personas somos importantes para salir adelante, ¿sí? Otra cosa que hay que tener en cuenta es la comunicación asertiva, como decía hoy.
Cuando vamos a comunicar los planes de acción, explicar por qué los cambios que estamos tomando, acompañar este plan de contingencia con un plan de gestión de las emociones dentro del ámbito del trabajo y con un plan de comunicación claro, breve, sencillo, que sea traducible a todas las personas por igual, ¿sí? Esto es muy importante. Y no sé en qué hora estamos. Bueno, ya estamos casi sobre la hora. Se me pasó el tiempo volando, pero sé que van a quedar quizás muchas incógnitas y muchas preguntas de repente frente a este tema. Como les decía, para transmitir confianza, para bajar el miedo, hay que trabajar la comunicación dentro de los equipos de trabajo, ¿sí? Hay que involucrar a las personas, ¿sí? Ir día a día. Desde mi lugar, transmitirles que, bueno, que quedo a disposición, a las órdenes para profundizar en cada tema. Y me gustaría escuchar las preguntas, que leí algunas, pero ya se fueron porque a medida que se van uniendo, van como desapareciendo allí. Así que si quieren repetirlas, y nos tomamos estos minutitos para poder responder. ¿Qué recomendaciones nos darías para avanzar con los riesgos psicosociales luego de haber identificado y evaluado además de un espacio de escucha? En estos momentos, como les decía, trabajar el tema de la comunicación, identificar y evaluar los riesgos psicosociales es importante. En este momento, las evaluaciones les van a dar muy probablemente porcentajes muy distorsionados, ¿sí? Por eso los espacios de escucha reducidos son importantes, dependiendo de la cantidad de trabajadores que tengamos en la organización. Por supuesto, una herramienta es poder brindar técnicas de relajación que tienen que ver, como les decía, con mindfulness, con atención plena, que eso permite reducir los niveles de ansiedad y de estrés, ¿sí? Piensen que en estos momentos no vamos a poder solucionar todo, tenemos que ir día a día, ¿sí? Y luego que evaluamos, que identificamos y evaluamos los riesgos psicosociales, que este no sería el momento para evaluarlos, ahí tenemos que implementar medidas preventivas en base a esos resultados que tenemos, ¿sí? Incluso cuando incorporamos, implementamos estas metodologías de evaluación, después podemos identificar los perfiles psicosociales de cada puesto de trabajo, pero este no es el momento de hacerlo, ¿sí? Eso lo podemos hacer después que todo esto suceda. Yo sé que todos queremos medir esto, pero sí lo podemos medir dentro de lo que tienen que ver los niveles de absentismo laboral, para poder trabajar sobre evitar los accidentes y trabajar con los mandos intermedios sobre el liderazgo y cómo llegar a las personas, porque no olvidemos que atrás de cada trabajador, cada trabajadora hay una familia, y la gente tiene mucho miedo de volver a sus casas, de contagiar a su familia, ¿sí? Y de ponerse en riesgo también, y que eso muchas veces no se habla. Entonces hay que ser muy claros con lo que se transmite. Después, los miedos mañana, ¿qué hacer cuando tenga que compartir? Bueno, ahí tenemos que tener en cuenta las medidas de higiene que tenemos que tener y seguridad, la distancia, que esta distancia social que tenemos que tener con nuestros compañeros, con nuestras compañeras de trabajo, que no implica una distancia afectiva, ¿sí? Pero explicarle al otro que no nos vamos a acercar, que no vamos a compartir el mate, que no nos vamos a poder dar un beso ni abrazar, porque primero nos estamos cuidando nosotros para poder cuidarlos a ellos. Y tenemos que tener en estos momentos un nivel de conciencia mayor sobre cada acción que vamos realizando frente a nuestra tarea.
También cómo gestionamos el tiempo. No vamos a poder realizar el trabajo automáticamente, ¿no? Sino empezar a prestar más atención en aquellas acciones que tenemos que tomar en cuenta, de higiene, limpieza en cuanto al lavado de manos, la distancia, y como nos está diciendo Rodolfo también, ¿sí? Y bueno, como les decía, que explicarle a las personas que lo estamos haciendo por nuestra salud, por la salud de ellos y por las de sus familias, y que tan importante como llevar una adecuada higiene de manos es cuidar nuestra salud mental en el trabajo, ¿sí? Y bueno, por último quiero transmitirles que también el mensaje que tenemos que llevar es que las personas no están solas, que ustedes no están solos, que pueden contar con nosotros, ¿sí? Y que parte del cuidado de la salud en este momento que se hace prioritario es porque los necesitamos. Ahí dicen, el verdadero problema es que cuando se puede detectar ya nos pasó por encima. Claro, de esto se trata de lo que estamos hablando, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que no podemos controlarlo todo. Por eso no podemos parar a hacer evaluaciones. Sí tenemos que tener planes claros que incluyan el apoyo psicosocial de las personas dentro del ámbito de trabajo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más que los pueda ayudar en este momento. Sé que fue muy breve, media hora es un tiempo muy cortito. Bueno, sé que mañana algunos países tienen que retomar sus actividades, algunas personas, otros tenemos que salir de casa para poder apoyar a las personas con las cuales trabajamos. Los demás, quédense en casa. Quedarse en casa es un privilegio que no todos tenemos, pero es por nuestra salud, por la salud de nuestra familia y de todas las personas con las cuales tenemos un contacto. Y en este tema no hay fronteras, así que desde mi lugar, como les decía hoy, estoy para apoyarlos, apoyarlas en lo que pueda colaborar. Si quieren solicitar mayor información, pueden comunicarse con el Consejo de Seguridad e Higiene a través de Lorenzo Gómez. Agradecerle nuevamente el espacio. Es un honor para mí poder estar acá con ustedes. Y también les puedo pasar mi correo, que es hls.profesional@gmail.com. Como les decía, mi nombre es Luciana Araujo y es un gusto haber compartido este espacio con ustedes. Que puedan, dentro de todo de esta situación, salir adelante, ¿sí? Y que todos podamos preservar nuestra salud y la de nuestra familia. Muchas gracias.